Lo que hicieron los ángeles Miguel y Uriel en la cruz de Jesús, un milagro transformador revelado. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un susurro divino recorrió los cielos. La sombra de la angustia se cernía sobre Jerusalén. En el jardín de Getsemaní, el Hijo de Dios, en su humanidad, enfrentaba la tormenta de la traición y el sacrificio inminente. Jesús, sintiendo el peso del pecado del mundo, clamaba a su Padre en una agonía indecible, pidiendo con súplicas si era posible que le apartara de este trago amargo. Su sudor se volvía como gotas de sangre, mientras sus discípulos, abrumados por el miedo y el letargo, se mantenían alejados, incapaces de comprender la magnitud de su misión. Apenas se oía el canto de los pájaros en ese momento crítico, el silencio que envolvía el lugar se rompió por la aparición esplendorosa de Miguel, el protector del pueblo de Dios. Con su armadura brillante, Miguel se adelantó, infundiendo valor en el corazón de Jesús. Hijo amado, proclamó, su voz resonando como un trueno de esperanza, no estás solo. La victoria está en el sacrificio. Escucha la voz de tu Padre en medio de este tormento. Mientras la voz de Miguel resonaba, una luz deslumbrante llenó el Getsemaní. Era Uriel, el ángel de la luz, que descendía con la sabiduría del cielo. Recuerda, Jesús, dijo Uriel, su luz dispersando las sombras, Dios es tu luz. En esta oscuridad, tu sacrificio traerá redención a las naciones. Este es el cumplimiento de las profecías, el plan eterno que se revela en ti. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, en el jardín, los ángeles, fieles mensajeros del cielo, rodearon a Jesús con fuerza y luz. Y mientras sus discípulos comenzaban a vislumbrar un destello de esperanza, la traición se movía en las sombras. El oscuro traidor se acercaba con un beso, el símbolo de la entrega de Jesús a su destino. El relato avanza rápidamente hacia el juicio de Jesús, cuando fue conducido ante Pilato. Las calles de Jerusalén, llenas de murmullos, parecían palpitar con el miedo. La multitud clamaba, y la atmósfera se tornaba pesada con el clamor de la confusión. Miguel y Uriel, observando desde el cielo, sintieron el dolor que crucificaba los corazones de quienes lo amaban. Al llegar el momento culminante, Jesús, en su dolorosa súplica, pronunció, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras se convirtieron en un eco de misericordia que resonará a través de los siglos. La tierra tembló, y el cielo lloró, mientras Miguel se puso en posición de defensa sobre el Salvador, y Uriel iluminó la obscuridad alrededor de la cruz. Así, el sacrificio de Jesús no solo marcó el fin de una era, sino el nacimiento de un nuevo pacto, una esperanza renovada que transformará no solo el presente, sino también el futuro de todos los que creen. Las sombras de la desesperanza se retirarán con la brillante luz de la redención. La historia de la salvación había comenzado, pero la angustiante pregunta permanecía, ¿cómo sería recibido este sacrificio por aquellos que aún sentían soledad en sus corazones? En la mañana del tercer día, después del sacrificio en la cruz, la ciudad de Jerusalén se despertaba envuelta en un profundo silencio. La pesadez del dolor se cernía sobre el pueblo, y la tristeza transformaba los rostros de quienes habían amado al Maestro. Los ecos de sus enseñanzas aún resonaban en sus corazones, mientras que la sombra de la cruz seguía dibujando un panorama de quiebre y desilusión. Los discípulos, atormentados por el dolor de la pérdida, se reunieron en un lugar oculto, temerosos de lo que el futuro podría depararles. Pedro, con la voz quebrada, recordó las palabras de su Señor, en 3 días resucitaré. Sin embargo, otros, llenos de dudas y miedos, comenzaron a murmurar, ¿cómo puede haber esperanza en medio de esta muerte? En los cielos, Miguel y Uriel contemplaban con preocupación la angustia que sobrellevaba a los siervos de Dios.
Miguel, cargado con su armadura de luz, miró a Uriel y dijo, la promesa del Padre no quedará sin cumplirse. Debemos preparar el camino para la revelación de la gloria que pronto se manifestará. Así es, respondió Uriel, extendiendo su mano hacia el horizonte. El tiempo de la oscuridad está a punto de ceder ante el amanecer. No se preocupen, porque el poder del Altísimo se manifestará en esta tierra. Mientras tanto, en el sepulcro en el que yacía el cuerpo del Salvador, una energía divina comenzó a vibrar en el aire. Las piedras temblaron, y la tierra misma pareció reaccionar ante la llegada del glorioso acontecimiento que estaba por suceder. De repente, un resplandor brillante iluminó la tumba oscura. Un ángel, con la apariencia de un relámpago, descendió y movió la piedra que sellaba la entrada, dejando un vacío por el cual pronto entraría la esperanza. Las guardias temblaban de miedo a instantes del encuentro. ¿Quién es este que trae luz a la muerte?, murmuraban entre sí, al ver cómo la brillante figura del ángel desbordaba la oscuridad con su esplendor. El ángel, con voz potente pero dulce, clamó, no temáis, sé que buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, y ved el lugar donde fue puesto, Mateo 28, 5-6. Las palabras del ángel resonaron en el aire como el clarín de un nuevo amanecer. Esa revelación encendió una chispa de fe en aquellos que dudaban, y Miriam de Magdala, llenándose de esperanza, corrió para llevar la noticia a los demás. He visto al Señor, gritaba, su alegría resonando entre el desánimo. Mientras los discípulos, temerosos pero intrigados, comenzaban a levantarse, Miguel y Uriel volvían a mirar hacia el horizonte. Este es el momento culminante del plan soberano de Dios. Su redención se manifestará de maneras que nunca imaginamos, murmuró Miguel, apuntando hacia la ciudad. Así es, respondió Uriel, con una sonrisa iluminada, las semillas de la fe están a punto de germinar, y el amor del Padre será conocido en todos los rincones de la tierra. Y así, el eco de la resurrección se extendía, y la promesa de vida nueva comenzaba a tomar forma. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en los corazones de los creyentes: ¿cómo responderían a este milagro sin igual? La salvación estaba cerca, pero la aceptación de la gracia divina requería un acto de fe de aquellos que aún dudaban. ¿Aceptarían el regalo de la vida, o continuarían en la sombra de su desconfianza? Las respuestas traerían revelaciones del propósito divino que resonarían en la eternidad. El amanecer siguió su curso, despojando de la oscuridad las calles de Jerusalén. El aire vibraba con una intensidad palpable, como si la creación misma aguardara la respuesta del pueblo ante la monumental revelación de la resurrección. Aún en su tristeza, los corazones empezaban a ser tocados por un tenue rayo de esperanza, arrasando lentamente con las sombras del luto. Miriam de Magdala, llenando sus pulmones con la frescura de la mañana, se apresuró al encuentro de los apóstoles. He visto al Señor, proclamó, sus palabras resonando con fuerza en la penumbra del temor que envolvía a los discípulos. Pero no todos estaban listos para recibir el mensaje esperanzador. ¿Acaso una mujer podría ser portadora de tal noticia?, se preguntaban entre susurros desalentados, mientras la incredulidad les mantenía cautivos. Entretanto, en el cielo, Miguel y Uriel intercambiaron intensas miradas. Este es solo el comienzo, afirmó Miguel, la gloria del Señor se va a manifestar en esta tierra de maneras que jamás habrían imaginado. Uriel, asintiendo con fervor, recordó, las palabras de los profetas se cumplirán. Aquel que fue desechado será la piedra angular. Mientras tanto, los soldados que habían guardado el sepulcro comenzaron a hablar entre ellos, temerosos de su destino. ¿Qué haremos ahora? Hemos fallado. Su cuerpo ha desaparecido y nuestras vidas están en peligro, murmuraban en voz baja, conscientes de que la verdad que habían presenciado en la tumba podría cambiarlo todo. Uno de ellos, duramente marcado por el terror, sugirió: ¿debemos ir a los principales sacerdotes y advertirles? Los apóstoles, aún encerrados en su refugio, comenzaron a debatir sobre las palabras de Miriam. Pedro, siempre el primero en hablar, se levantó con determinación: si lo que dices es cierto, debemos ir y verlo. No podemos quedarnos en la incertidumbre. Tras los murmullos de apoyo y desconfianza entre ellos, decidieron salir al encuentro de la verdad. Mientras tanto,
en el umbral del sepulcro, un amanecer trascendental estaba en proceso. El ángel que había movido la piedra permanecía en oración, intercediendo por la fe de aquellos que pronto se acercarían, enfermos de dudas. Este es un momento divino, pensó él, y la obra del Altísimo comenzará a despertar a muchos de sus hijos. La multitud empezaba a congregarse fuera del sepulcro, algunos llevaban siempre consigo sus dudas, otros un corazón dispuesto. En este ambiente agitado, personas de todas partes, desde sacerdotes hasta publicanos, sentirían el eco de la resurrección resonar en sus corazones. Al mirar hacia el sepulcro vacío y al ángel resplandeciente, una pregunta surgió en muchos: ¿qué hacemos con esta verdad? Con ello, las palabras proféticas de los antiguos comenzaron a cobrar vida. Y él será llamado, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6, ecoaban en las mentes de los que escuchaban. Mientras los discípulos se acercaban al sepulcro, Miguel y Uriel contemplaron con alegría. El verdadero milagro no solo es la resurrección, dijo Miguel con fervor, sino el nacimiento de una nueva fe entre los hombres. Los corazones se llenarán de amor, y la salvación se extenderá a los rincones de la tierra. Sin embargo, en la oscuridad aún acechaban fuerzas malignas, quienes no se rendirían fácilmente. Sabían que la resurrección del Nazareno no solo prometía vida, sino que también desencadenaría una batalla cósmica por las almas de los hombres. En la mañana de la victoria divina, un nuevo reto estaba por aparecer sobre la tierra. En las mentes y corazones, una certeza emergía: ¿qué harían ahora aquellos que viesen la resurrección? Responder a esta pregunta podría cambiar el destino no solo de Jerusalén sino de toda la humanidad. La expectación era profunda, y los ángeles sabían que el plan de Dios se desplegaría de maneras inimaginables. Mientras tanto, una sombra oscura acechaba, y el desafío de la fe estaba a punto de intensificarse. El apóstol Pedro, decidido, lideró el camino hacia el sepulcro, y sus pasos resonaban en la calle empedrada. Se podía sentir la tensión entre los demás discípulos, una mezcla de temor y asombro, que se asemejaba al crujido del viento que atravesaba la ciudad. Las palabras de Miriam aún flotaban en el aire como una promesa, mientras ellos se acercaban al lugar donde la muerte había sido derrotada. Al llegar, la escena era sobrecogedora. El ángel permanecía en pie, su resplandor iluminaba los rostros de quienes allí se congregaban. «Venid a ver el lugar donde fue puesto», proclamó con voz serena, como si cada palabra estuviera impregnada de poder celestial. Uno a uno, los discípulos se acercaron, y al mirar dentro del sepulcro vacío, cada corazón comenzó a palpitar con la certeza de la verdad. «Es cierto, lo que ella decía», exclamó Juan, dejando escapar un susurro de incredulidad. «El Señor ha resucitado». Pero en sus corazones aún había una lucha, un combate contra la duda que parecía materializarse en el aire. Miraron a su alrededor, buscando la confirmación en los rostros de los demás, en medio del bullicio de la multitud que comenzaba a entender la gran noticia. Mientras tanto, en las sombras de Jerusalén, los principales sacerdotes y ancianos se reunían apremiantemente. La noticia de la resurrección comenzó a filtrarse, y los guardias del sepulcro, aterrorizados, relataban el prodigio a quienes se aferraban al poder. «Ha habido una gran conmoción, su cuerpo no está», dijeron. «Vi un ángel, y su rostro brillaba como el sol». Los sacerdotes, consternados, se miraron entre sí, su autoridad siendo desafiada. ¿Cómo podían evitar que el pueblo creyera en este nuevo camino? Un anciano levantó la mano con determinación. «Ofrezcamos una suma a estos hombres. Que digan que los discípulos se lo llevaron mientras dormían». Este plan oscuro se esbozaba como un vínculo entre la incredulidad y el miedo, dispuestos a mentir para proteger su dominio. Fuera del sepulcro, la multitud crecía, y las voces se levantaban en un canto de fe renaciente. «El Mesías ha resucitado», proclamaron algunos, mientras otros se cuestionaban si ese mismo Jesús que había sido crucificado estaba allí de pie, glorioso. Cada reacción era un testimonio del conflicto entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, en una batalla que se libraba ante sus ojos. De regreso con los discípulos, Pedro tomó la delantera una vez más: «Debemos predicar lo que hemos visto». Hoy, en este momento sagrado, la profecía se cumple. El Hijo de Dios ha vencido a la muerte.
Un grito de afirmación recorrió el grupo, y empezaron a hablar entre ellos de la buena nueva, un fervor encendido que sería inquebrantable. En el cielo, Miguel y Uriel observaban con ojos llenos de emoción. La creación entera reacciona al poder de la resurrección, dijo Miguel, su voz llena de autoridad. Las cadenas del miedo se romperán, y los muertos serán levantados. La guerra no ha terminado, pero la victoria está asegurada. Uriel, con su mirada firme, añadió, ¿no ves como un solo acto de amor ha abiertas las puertas de la vida eterna? La promesa sigue viva, y aún falta mucho por cumplirse. Mientras las multitudes se dispersaban llevándose el mensaje de esperanza y salvación, un temblor de expectación recorrió el pueblo. La oscuridad, aunque no desvanecida, permanecía agazapada, amenazante, esperando la oportunidad de sofocar la luz. Sin embargo, un rugido de fe empezaba a resonar, elevándose a las alturas como un grito de triunfo. En este momento trascendental, el curso de la humanidad estaba a un hilo de ser transformado. La pregunta flotaba en el aire, ¿qué más tiene preparado el Altísimo? Y con esto, las gloriosas verdades de un plan soberano se comenzarían a revelar, dejando a la multitud anhelando más de la voluntad divina. El testimonio de la resurrección despertaría una búsqueda incansable. Había llegado el tiempo de la revelación, y cada latido reflejaba el latir del corazón de Dios. Cuando el sol comenzaba a elevarse en el horizonte de Jerusalén, un nuevo día nacía con promesas rutilantes de esperanza. Los discípulos, todavía aturdidos por el resplandor celestial del ángel, se encontraban reunidos, soñando con lo que significaba la resurrección. La emoción era palpable y el aire vibraba con palabras de alabanza, mientras Pedro se preparaba para hacer la primera proclamación en el corazón de la ciudad. Hermanos y hermanas, comenzó Pedro, su voz resonando con fervor. Hoy hemos visto la gloria de Dios. Él ha levantado a su Hijo de entre los muertos, cumpliendo lo que los profetas anunciaron. La muerte no tiene dominio sobre él. Su corazón ardía con el deseo de compartir la verdad, y los otros discípulos asintieron con fervor, sintiendo que la misión del Maestro continuaba en ellos con renovado propósito. Sin embargo, entre las multitudes que comenzaban a congregarse para escuchar, un murmullo de curiosidad y escepticismo se alzó. Este es un intento de engaño, susurraron algunos en sórdidas esquinas, aún atrapados en la telaraña de la incredulidad. Cada palabra de Pedro se enfrentaba a la resistencia de aquellos que habían visto al Señor ser llevado a la cruz y crucificado, sus mentes luchando para aceptar la manifestación del milagro. Mientras tanto, en el plano celestial, Miguel y Uriel se reunían nuevamente en la presencia del Altísimo. Se ha gestado un nuevo movimiento, mis hermanos, dijo Miguel, con serenidad. Los hombres han sido avivados por el Espíritu, y ya no habrá vuelta atrás. Esta resurrección cambiará el destino de muchos. Los corazones sedientos se llenarán, respondió Uriel, dejando que la luz de la esperanza inunde su ser. No solo los que están allí, sino también aquellos que aún han de escuchar esta verdad a través de las generaciones. La obra del Hijo no solo se limita a lo terrenal, hay un vínculo eterno que se ha forjado. En la tierra, mientras Pedro predicaba, milagros comenzaron a llevarse a cabo. Un cojo, que había estado pidiendo limosna a las puertas del templo, fue sanado al invocar el nombre de Jesús. ¿No ves? La gloria de Dios se manifiesta, exclamó Juan, mirando a aquellos que eran testigos del milagro. La multitud, fascinada, se fue apoderando de la buena nueva, mientras las noticias de la resurrección seguían cruzando las calles de Jerusalén. Sin embargo, los líderes religiosos, aún aferrados a su antigua manera, convulsionaban en sus oscuros consejos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno con voz temblorosa, sintiendo que la autoridad se deslizaba entre sus dedos. Este hombre, que prometieron vencer, ahora se ha levantado. Su influencia está creciendo más cada día, y debemos actuar. Justo entonces, llegó un mensajero con un rostro pálido, llevando noticias que hicieron estallar en ira a los sacerdotes. Los guardias reportan que el sepulcro se encuentra vacío, y la historia se ha esparcido. Los hombres de ese grupo de los discípulos están hablando en su nombre. Un silencio aterrador cubrió el recinto. Mientras tanto, la voz de Pedro continuaba resonando en la plaza, y la expectación de la muchedumbre se tornaba en fervor.
La promesa de Dios ha llegado, y por medio de este acto, todos los corazones que crean serán restaurados. Un clamor de júbilo se alzó, y los ecos de la resurrección resonaron entre las piedras antiguas de Jerusalén. Aquel día marcó un hito que no podía ser desvirtuado por el hombre, el poder de Dios había triunfado sobre toda duda. La pregunta permanecía en el aire, palpitante, ¿qué más tiene reservado el Altísimo para su pueblo? Y mientras se celebraban nuevos bautismos de fe, la historia de la resurrección solo comenzaba, prometiendo revelar en su debido tiempo cabos de un plan divino que aún estaba por desvelarse en gloria. Mientras el eco de la proclamación de Pedro llenaba el aire de Jerusalén, la atmósfera vibraba con la energía de lo divino. Las multitudes se agolpaban, algunos con ojos de asombro, otros buscando respuestas, mientras la noticia del milagro recorriera cada rincón. En este momento crucial, los corazones comenzaron a ser moldeados por la verdad de la resurrección. Sin embargo, en los rincones más oscuros del corazón humano, el escepticismo seguía dibujando sombras de desconfianza. Esa misma energía, incesante y ardiente, penetraba en la celda de los líderes religiosos que discutían acaloradamente. Debemos actuar con rapidez, insistió el sumo sacerdote, apretando su puño con furia contenida. Que se prohíba hablar más de este Jesús. Si su nombre sigue resonando en las calles, perderemos nuestra autoridad y el pueblo se levantará en su nombre. Mientras tanto, el Espíritu Santo, en un movimiento centrífugo, comenzaba a abrir caminos entre los pecadores, y las palabras de Pedro fueron acompañados por obras milagrosas. Los cojos, los ciegos y los afligidos eran restaurados al invocar el nombre del resucitado, testificando de su poder y compasión. Una nueva comunidad de creyentes surgía, unida por la fe en Cristo resucitado. Entre aquellos que escuchaban las palabras de Pedro, había un hombre llamado Natanael, que sintió un ardor en su corazón como jamás lo había sentido antes. ¿Cómo puede esto ser?, se preguntaba, mientras recordaba las Escrituras, en tu luz veremos luz, Salmo 36, 9. De repente, se dio cuenta de que los relatos de la antigüedad estaban tomando vida ante sus propios ojos. La profecía se cumplía, y su alma deseaba ser parte de esto. A medida que el apóstol compartía el mensaje del Evangelio, los ángeles en el cielo se regocijaban con cada alma que respondía al llamado de Dios. Miguel, observando desde su posición de honor, dijo a Uriel, ahora comienza la transformación de la humanidad. El sacrificio no fue en vano, la resurrección trae esperanza a las naciones. Con un brillo en sus ojos, Uriel respondió, un nuevo camino se abrirá, pero la adversidad se levantará con más fuerza. Lo que sigue será una prueba no solo para ellos, sino también para aquellos que apuestan por el poder del Altísimo. Un murmullo de incertidumbre recorrió el cielo, presagiando los desafíos que vendrían a raíz de este nuevo movimiento. La multitud, inspirada por lo que había visto y oído, comenzó a unirse en grupos, compartiendo sus testimonios mientras se arrodillaban a orar. Era un tiempo de avivamiento, pero en la misma Jerusalén, los fariseos forjaban planes oscuros. Era la época de la persecución, un camino dificultoso para los nuevos creyentes. Pero la promesa de Dios ardía intensamente en el corazón de los discípulos. Serán perseguidos, pero no serán abandonados. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, resonó en la mente de Pedro como un eco divino. Así, mientras el temor comenzaba a cernirse sobre la nueva comunidad de creyentes, la voz del Espíritu se alzó en su interior, prometiéndoles fortaleza y valentía. La historia apenas comenzaba, y el tejido del plan soberano de Dios se tejía con cada acto de fe. Justo cuando el día parecía desvanecerse, el cielo se oscureció repentinamente y, en espíritu y verdad, Miguel y Uriel escucharon al Altísimo hablar, llamaré a mis testigos entre las naciones, y aquellos que crean serán sellados con el Espíritu Santo. Hay más en este plan divino de lo que ustedes ven, pero el tiempo de revelación se acerca. ¿Quién será el primero en testificar de la verdad que aún está por venir? Era un susurro que prometía más revelaciones, más sombras de gloria. Así, el rumbo de la fe se adaptaba, y el misterio de Dios se adentraba en un viaje aún más profundo. Al amanecer del día siguiente, Jerusalén brillaba bajo un sol radiante, reflejando un nuevo comienzo.
Las calles llenas de actividad eran un eco de la esperanza que se abría paso en los corazones transformados. Pedro, junto a los demás apóstoles, se reunía con los nuevos creyentes, compartiendo la palabra de Dios con fervor renovado. Cada voz, cada testimonio, era un ladrillo en la edificación de una comunidad indignada por la gracia y el amor de Cristo. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de inquietud. Los líderes religiosos, resentidos y temerosos por la creciente influencia de los discípulos, comenzaron a implementar sus planes. Desde las sombras, observaban con ojos críticos cada movimiento. En una asamblea secreta, el sumo sacerdote alzó su voz, llena de rabia. Este movimiento debe ser detenido a cualquier costo. Si este Jesús resucitado continúa predicando, nuestro templo y nuestra fe estarán en peligro. Históricamente, era un conflicto entre la luz y la oscuridad, y la guerra espiritual estaba en su apogeo. La voz del Altísimo resonó en el corazón de los apóstoles, como una melodía que les recordaba la poderosa promesa: no teman, porque yo estoy con ustedes. Ellos sabían que la verdadera batalla no era contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades que se oponían a la verdad de Dios, Efesios 6:12. Mientras tanto, Natanael se unía fervorosamente a la comunidad de creyentes, su fe creciente en cada relato de milagros y conversiones. Ciertamente, este es el Mesías, exclamaba, sus ojos llenos de asombro al ver a los enfermos levantarse y los oprimidos liberarse. Todo servía para cimentar su convicción de que el reino de los cielos había llegado. Uno de esos días, mientras oraban en el templo, la anciana Ana y el profeta Simeón, movidos por el Espíritu, interrumpieron la quietud. Bendito sea el Altísimo, pues hoy se levanta entre vosotros un nuevo pacto, proclamaron con voces resonantes. La multitud se detuvo, cautivada, mientras la verdad de Dios se manifestaba a través de estos testigos olvidados, revelando el cumplimiento de la promesa escrita en los Salmos. Sin embargo, lo que estaba sucediendo en el templo no pasaría desapercibido. Los fariseos decidieron actuar. En una confrontación pública, llevaron a los apóstoles ante el consejo. ¿Con qué poder ustedes realizan estos milagros?, demandó el sumo sacerdote, su voz tensa. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con una valentía inquebrantable: resucitó a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Su respuesta encendió una furia aún mayor entre los líderes. Mientras los apóstoles eran amenazados y encarcelados en la corte celestial, los ángeles observaban con creciente intensidad. Miguel y Uriel, testigos del sufrimiento de los creyentes, sintieron una profunda angustia. ¿Por qué ellos deben soportar tales pruebas?, preguntó Miguel. Es el plan del Altísimo. La gloria de su resurrección se manifiesta en cada sufrimiento, cada necesidad y cada prueba, respondió Uriel, recordando la promesa de que su victoria era eterna. Con el paso de los días, la comunidad de creyentes se estrechó en ayuno y oración. La voz del Espíritu Santo susurraba a cada uno: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Grande es la recompensa de vuestra perseverancia. En medio de la incertidumbre, Natanael se sintió llamado a la acción y, uniendo su voz a la de los otros, se comprometió a no cesar de dar testimonio del poder de Cristo. Esos momentos de oración, llenos de fervor, desataron una fuerza sobrenatural. Conforme los ángeles en el cielo presenciaban, el cielo se abrió y una luz deslumbrante descendió, rodeando el lugar. He aquí que el tiempo se acerca, y las puertas del reino están a punto de abrirse. Testificad, pues, con valentía, resonó la voz de Dios. Así, en Jerusalén, la sombra de la persecución comenzaba a extenderse, pero también la luz de Cristo se iluminaba con más fuerza. La verdad que aún estaba por revelarse palpitaba en los corazones, como un eco del testimonio del Altísimo. La pregunta permanecía en el aire: ¿qué nuevos milagros y revelaciones traería la historia de la salvación? La narración divina estaba en su apogeo, con el suspenso de un nuevo capítulo que aguardaba su venida, y el tiempo de la revelación de su gloria estaba cada vez más cerca. La comunidad de creyentes en Jerusalén continuaba creciendo, como un manantial de vida brotando en medio de un desierto de incertidumbre. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad de experimentar la milagrería del Dios viviente.
Mientras los apóstoles predicaban sin cesar, el mensaje de la resurrección resonaba en cada rincón de la ciudad, desafiando la oscuridad que intentaba silenciarlos. El sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, preocupados por el impacto de estas enseñanzas, convocaron una reunión urgente. Este fenómeno se está convirtiendo en un movimiento peligroso, murmuró uno de los fariseos, apretando los puños. La multitud ya no teme nuestras amenazas. Su fe en ese Jesús es inquebrantable. Mientras los líderes se debatían entre las sombras de su rechazo y el poder del Evangelio, en la eternidad, se desataba una batalla que aún no podían comprender. Aquella noche, mientras los apóstoles se reunían para orar y buscar guía, un ángel del Señor apareció en medio de ellos. Su luz era tan brillante que el cuarto se iluminó con una claridad indescriptible. Era Miguel, el guerrero del cielo, acompañado por Uriel, el ángel de la revelación. Se acercaron a los apóstoles y, con voz resonante, Miguel dijo, «No teméis. El Altísimo ha escuchado vuestras súplicas. La obra que Él ha comenzado en vosotros, la llevará a cabo hasta su consumación. Su gloria será vista en cada prueba». Los apóstoles, atónitos, sintieron una renovada valentía inflarse en sus corazones. Uriel, con un tono suave pero firme, añadió, «El sacrificio del Cordero es mayor que cualquier temor humano. Este es el momento de establecer un nuevo pacto por medio de la sangre derramada. Vuestra persecución no es en vano, pues a través de vuestro sufrimiento, muchos conocerán la verdad del Evangelio». La promesa de un nuevo amanecer llenó el ambiente, como un viento de esperanza que soplaba sobre cada uno de ellos. Mientras tanto, la comunidad fue testigo de prodigios que confirmaban el mensaje. Los enfermos eran sanados, los poseídos de espíritus inmundos eran liberados y las bendiciones del cielo se derramaban sobre aquellos que se unían a la fe. Natanael, inspirado por la valentía de los apóstoles, comenzó a predicar por las calles, compartiendo su experiencia con aquellos que aún dudaban. El mismo que fue crucificado vive, y en él tenemos redención y vida eterna, proclamaba con fervor. Cada palabra que salía de su boca era un testimonio de transformación. Pero los líderes religiosos, irritados y ansiosos, decidieron llevar el asunto al siguiente nivel. Este hombre, Natanael, está convirtiendo a muchos a su causa. Debemos callarlo, dijeron, organizando un plan oscuro que eliminaría a los apóstoles de la escena. Ordenaron que fueran arrestados y llevados ante el consejo una vez más. Durante la noche, mientras los apóstoles oraban encadenados en una celda oscura, una voz resonó en el fondo de sus corazones, recordándoles la promesa eterna, «No temas, porque yo estoy contigo». Esa madrugada, algo asombroso sucedió. Las puertas de la prisión se abrieron sin necesidad de llave, y una luz brillante llenó el lugar. «Salid y proclamad el Evangelio en el templo», ordenó el ángel, y tal como fue dicho, así lo hicieron. Justo cuando el consejo se reunía para juzgarlos, los apóstoles estaban en el templo, predicando el mensaje de Cristo resucitado con una pasión que retumbaba en las paredes de la historia. La decisión de los líderes de actuar contra ellos, ahora era un testimonio del poder divino, evidenciando que el plan de Dios se estaba llevando a cabo a través de cada desafío. Al final del día, con corazones llenos de entusiasmo, los apóstoles se reunieron una vez más, consagrando sus vidas a la obra que les había sido encomendada. A medida que se sumergían en oración, una profunda unión de espíritu se manifestó entre ellos. Era como si el cielo mismo estuviera laborando a través de ellos. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y en cada paso, la revelación de su gloria se hacía cada vez más clara. «Y así como el Padre me envió, yo también os envío a vosotros», decía la voz del Maestro, resonando en sus corazones. La historia que estaba por desenvolverse seguiría sorprendiendo y trayendo consigo un insospechado giro, pues aún hay más, y las puertas de un nuevo capítulo están a punto de abrirse en el plan divino que jamás podremos comprender completamente. Más allá de las puertas del templo, donde la luz del sol brillaba sobre las multitudes que congregaban, las palabras de los apóstoles retumbaban con un poder sin igual. Ellos proclamaban la muerte y resurrección del Cristo, anunciando la salvación a todo aquel que tuviera oídos para escuchar. Días de fervor estaban marcando sus corazones, la misión que habían recibido parecía ser más que un simple mandato,
era un llamado del cielo que resonaba en cada fibra de su ser. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensa expectativa, pues el Sanedrín, representando la autoridad terrenal, estaba cada vez más decidido a silenciar a aquellos que proclamaban el Evangelio. Habiendo sido testigos de milagros asombrosos, sus corazones estaban endurecidos. Si no actuamos pronto, perderemos nuestra influencia, dijeron en voz baja, mientras conspiraban en secreto para desmantelar el movimiento que estaba tomando forma. Mientras tanto, en el seno de los apóstoles, la fe se tejía entre la angustia y la esperanza. Pedro, el más impulsivo de ellos, clamaba a Dios en busca de guía. Señor, ¿cómo enfrentaremos la furia de aquellos que buscan nuestra caída? ¿Cómo podemos proseguir cuando las sombras de la muerte nos acechan?, preguntó con el rostro alzado hacia el cielo. En ese instante, la habitación se iluminaría de nuevo cuando Miguel y Uriel regresaron, portadores de la gracia celestial. No temáis, hijos de la luz, pronunció Miguel, con voz que resplandecía como el oro puro. He venido a traeros un mensaje del Altísimo. Su promesa permanece, y en medio de estas tribulaciones, se manifestará su gloria. Uriel, colocando su mano sobre el hombro de Pedro, continuó: las pruebas que enfrentáis son el taller en el que se forja la fe. Recuerden que cada sufrimiento es una oportunidad para glorificar al Maestro. Lo que hacéis, trazará el camino para generacionales de creyentes. Así, alentados por la presencia de los ángeles, los apóstoles salieron nuevamente a las calles, este tiempo con una resolución aún más renovada. Sus corazones ardían por la verdad y cada diálogo se convertía en una oportunidad para sembrar esperanza. Hasta el mismo Natanael se unió, lanzando su voz al viento. Crid, si estáis enfermos, venid, que en el nombre de Jesús hallaréis sanidad, si lleváis peso en el alma, aquí está el perdón, aquí está la vida eterna. Sin embargo, en las sombras, el Sanedrín escuchaba cada palabra con creciente furia. Debemos silenciar a estos hombres de Dios, ordenó el sumo sacerdote. Así, idearon un plan que amenazaba no solo con detener a los apóstoles, sino con desmantelar la fe que florecía entre la gente. Por la noche, el consejo se reunió, decididos a actuar. Si les arrestamos nuevamente, pensamos que sus lenguas se callarán para siempre. Debemos hacer que desistan, no hay otra opción, murmuró uno de ellos, ansioso por verlos sofocados. Así se orquestó un nuevo arresto, mientras los ángeles, desde los cielos, observaban y susurraban: la victoria no se encuentra en lo que ven los ojos humanos, sino en el cumplimiento de los propósitos de Dios que siempre son más altos. Al amanecer, los apóstoles fueron nuevamente conducidos ante el consejo, pero antes de que se les pudiese formular la acusación, Pedro, visiblemente inspirado, se levantó con un fervor inquebrantable. Judíos y ancianos de Israel. La gloria de Dios se ha manifestado entre nosotros. Si es justo delante de Dios escucharos a vosotros en vez de a Él, juzgadlo vosotros mismos. Pero en cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La confrontación vibró en el aire como un eco que retumbaba a través de los siglos. El consejo, impotente ante su valentía, se vio obligado a retroceder, pero no sin antes advertirles. Os mandamos que no habléis más en este nombre. Las puertas de la celda parecían cerrarse, pero el Dios soberano ya había abierto caminos donde no existían. Así, los apóstoles regresaron a su comunidad, llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. En el silencio de la noche, oraron juntos, agradecidos por la protección que habían recibido y por la cada vez más clara revelación del plan divino. Un murmullo sagrado resonó entre ellos: he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras se cerraban los ojos al sueño, un eco divinejaba de esperanza, pues al día siguiente, el Espíritu Santo prometido podría manifestarse una vez más, y quizás el cielo se abriría para demostrar que el propósito de Dios estaba tan cerca como el susurro de un corazón dispuesto a ser transformado. Aún había más en la trama celestial que se tejía a su alrededor, y en la distancia, se vislumbraba una señal: la tierra temblará y las cadenas se romperán, pues el sacrificio de la cruz ha echado raíces que no se detendrán. Su misión apenas comenzaba, y la historia del Redentor atravesaría generaciones, desbordando un río de vida eterna. El día amanecía lleno de expectación.
En Jerusalén, la noticia de la resurrección de Jesús se expandía como un fuego inextinguible, tocando cada corazón sumido en incertidumbre. Pedro, junto a sus compañeros, se sentía impulsado no solo por la revelación de la resurrección, sino también por la urgencia de proclamar el mensaje de salvación a todos los rincones de la ciudad. Mientras tanto, en el Sanedrín, la atmósfera era tensa. Los líderes religiosos, encadenados a su miedo, luchaban por mantener el control sobre una multitud cada vez más entusiasta. No podemos permitir que su voz se alce más, proclamó el sumo sacerdote, su rostro sombrío. Si dejamos que este Jesús siga difundiéndose, perderemos nuestra autoridad y la gente clamará por él como su rey. Su plan era oscuro y lleno de intrigas, intentando sofocar el clamor de una verdad que resonaba con la voz del Altísimo. Al caer la noche, mientras los apóstoles se reunían de nuevo en oración, una profunda paz llenaba el ambiente a pesar de la incertidumbre. Jesús había prometido estar con ellos, y esa promesa resonaba con poder en sus corazones. Fue entonces cuando Miguel y Uriel, ángeles de luz, aparecieron entre ellos, trayendo un mensaje de aliento. No temáis, porque el poder del Altísimo se manifestará a través de vosotros. La obra de la salvación que ha comenzado en Cristo continuará, y seréis sus instrumentos para llevar luz a las naciones, aseguró Miguel, su voz resonando como un eco divino. Las palabras de los ángeles infundieron coraje en los corazones de los apóstoles. Era un momento de unificación y compromiso. Se unieron en oración, clamando por dirección y valentía para enfrentar las adversidades que se avecinaban. La luz celestial que emanaba de sus oraciones parecía brillar aún más en la oscuridad de la noche, dejando claro que no eran solo hombres ordinarios, eran portadores de un poder sobrenatural que cambiaría el curso de la historia. Los días pasaron, y la comunidad de creyentes creció, haciendo milagros y sanando a los enfermos. El eco del Evangelio resonaba por todas partes. Mientras tanto, el Sanedrín se movía en secreto, elaborando un plan para silenciar a los apóstoles. Con la ayuda de las autoridades romanas, pretendían desmantelar el movimiento que sentían era una amenaza a su control sobre el pueblo. Una mañana, mientras los apóstoles predicaban en el templo, fueron confrontados por los guardias enviados por el Sanedrín. Vinimos a arrestarles en nombre del consejo, declararon, y las palabras fueron como un rayo en la tranquila atmósfera. Sin embargo, Pedro, lleno de fe, se levantó una vez más. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo con determinación, haciendo eco de la verdad que llevaban en sus corazones. Los líderes, impotentes frente a la valentía de los apóstoles, decidieron llevarles ante el consejo. Allí, Pedro, respaldado por sus compañeros, proclamó con firmeza: Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado, y a través de su nombre hay salvación para todo aquel que cree. Su voz resonaba con la fuerza de una proclamación profética, recordando a todos que la luz había vencido a las tinieblas. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles Miguel y Uriel observaban con un fervor creciente. El cielo se abre para ellos, musitó Uriel, sintiendo que la batalla espiritual había escalado a nuevas alturas. El sacrificio del Mesías no será en vano, su gloria se revelará aún más. Era un momento de gran expectativa, pues el Altísimo estaba listo para mostrar su poder en este tiempo de prueba. El consejo, lleno de furia e impotencia, decidió amenazar a los apóstoles, pero incluso esto no prosperó. Las palabras de los apóstoles resonaron en la multitud, y muchos comenzaron a creer. Cada vida transformada, cada sanación, era una evidencia de que el reino de Dios se había instalado entre ellos. Mientras el día avanzaba, en la celda donde estaban los apóstoles, comenzó a suceder lo inesperado. Las paredes parecían vibrar mientras un suave temblor llenaba el aire con energía divina. La cadena que sujeta a mi pueblo se romperá, así como la muerte fue vencida, susurró el Espíritu Santo, y al instante, las puertas de la prisión se abrieron. Una luz radiante brilló, y los ángeles de Dios estaban allí, proclamando libertad. Los apóstoles, sorprendidos, salieron a la calle, donde el amor y el poder de Dios cautivaban a la gente. En cada paso, los discípulos sentían la urgencia de contar la historia de la resurrección y la gracia de Dios.
Mientras recorrían las calles, la comunidad comenzaba a rodearlos, sus corazones latían al unísono, sintiendo el eco del mensaje salvador. Sin embargo, el adversario acechaba a la distancia, haciendo planes oscuros a medida que se desarrollaba la narrativa. La fe de los apóstoles, palpable y poderosa, chisporroteaba con la promesa de que lo imposible podía hacerse realidad, y esta promesa de renovación seguía prometiendo lo que estaba por venir. La gran revelación que aguardaba se acercaba, pues el poder del Altísimo nunca estuvo en cuestión. Mientras sus corazones se alzaban en fe, la pregunta en sus mentes brillaba intensamente: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios en las próximas horas, y cuáles serán los resultados? Dejando así un misterio en el aire que solo su soberanía podría resolver.